Bienvenidos, mi nombre es Darwin Rojas, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. A continuación voy a hablar sobre la base de datos en SQL Server y la configuración del ODBS, el System DNS. Primero vamos a tener un temario donde vamos a hablar sobre la introducción, qué es la base de datos, las propiedades de una base de datos, las características de las tablas, qué es SQL Server y la creación de una base de datos en SQL Server. Bueno, vamos con la introducción. Lo que nos presenta la base de datos SQL Server es una arquitectura de servidor cliente, en el cual el cliente va a ser el que realice la petición de la base de datos que van a estar guardadas en una tabla, y el servidor lo que hace es esa base de datos entregarle al cliente para que el cliente pueda realizar con la base de datos lo que necesite. Tal vez puede ser datos guardados sobre las alarmas obtenidas en un proceso, o cómo se realizaron las variables y cómo fue el control de estas variables en el transcurso de una jornada. Entonces vamos a hablar sobre las bases de datos primero. La base de datos es un conjunto de información, es un conjunto de datos. Se encuentra agrupado o estructurado de diferente manera, como es un conjunto de datos almacenados en memorias masivas, y es un conjunto de programas que manipulan el conjunto de datos. Los conjuntos de datos pueden ser de cualquier índole, pueden ser solo texto, pueden ser variables de un proceso, es cualquier dato guardado en un conjunto de información. Las propiedades de la base de datos es que presentan la menor redundancia posible, son compartidos por varios usuarios o aplicaciones, están bajo un control centralizado y operan conceptualmente sobre archivos o tablas de datos. Entonces, las características de las tablas de datos. Una tabla está formada por filas y columnas. Las filas son equivalentes a los registros de un archivo clásico, que son los valores de los objetos, y las columnas son equivalentes a los campos atribuidos de los objetos o entidades descritas. Entonces, una vez que ya sabemos qué es una base de datos, ahora vamos a hablar sobre SQL Server, que es el programa que nos permite realizar la base de datos. Entonces, es un sistema de manejo de la base de datos desarrollado por la empresa Microsoft, utilizado para manipular y recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas, y permite trabajar en modo cliente-servidor. Los datos se alojan en el servidor y los clientes acceden a la información. Esta es la estructura principal del SQL. Una vez hablado de eso, lo que tenemos es la creación de una base de datos en SQL Server. Para eso vamos a tener 2005, que es lo que tenemos en nuestra máquina, en nuestra máquina virtual. Entonces accedemos a ella. Vamos a Microsoft SQL Server 2005 y abrimos el SQL Server Management Studio. Una vez que se abra nuestro programa, lo que vamos a hacer es vamos a crear una conexión con el servidor. En este caso va a ser una base de datos. El nombre del servidor va a ser el nombre de la máquina, que en este caso es Darwin, y vamos a realizar la conexión. Una vez que ya se haya realizado la comunicación,
desplegamos toda la información que existe en el servidor. En este caso vamos a observar base de datos y vamos a crear una nueva base de datos dando clic derecho y nueva base de datos. Una vez desplegado esto, lo que vamos a hacer aquí nos indica que colocamos el tamaño en megabytes de nuestra base de datos. En este caso lo dejaremos en 3 megabytes y lo que queremos es colocar un nombre. En este caso se va a llamar ejemplo. Aceptamos y se está creando nuestra base de datos. Ya creada, lo que hacemos es buscamos base ejemplo y vamos a crear una nueva tabla. Para lo cual vamos a ir a tablas y vamos a crear una nueva tabla. Se nos desplegará una ventana en la cual nosotros podremos colocar el nombre de las columnas y el tipo de dato que va a ser agregado en estas columnas. En este caso vamos a colocar en la primera columna el número, luego va a ir la variable del proceso y por último va a ir la descripción. Entonces, una vez colocados los nombres de las columnas y las columnas que vamos a tener, tenemos que colocar el tipo de dato. En este caso, como es un número, el número debe ser entero. Para la variable del proceso vamos a tener que el tipo de dato va a ser real, y para la descripción, que es texto, vamos a colocarlo en texto. Ahora podemos colocar los nombres a la tabla, en este caso va a ser tabla ejemplo, y al colocar en cada tabla lo que podemos observar es que se nos lanza las propiedades de cada columna y se nos muestra en la parte inferior, pudiendo modificar algunos parámetros. En este caso no necesitamos modificar ninguno. Una vez que hayamos realizado las columnas que deseamos y el tipo de dato que queremos, finalizamos la creación. En este caso nos dice que si queremos guardar, lo guardamos, y ahora podremos observar que se ha creado nuestra tabla con nombre tabla ejemplo. Aquí se puede observar la creación de la tabla, y si la abrimos podemos observar diferentes características que podemos modificar. En este caso, si ingresamos a columnas, lo que tenemos es la columna que nosotros hemos creado. Así es como se realiza una tabla dentro de una base de datos. Ahora, para realizar la comunicación con el OBDBS, debemos ingresar a las herramientas de administrador por el panel de control. Vamos a orígenes de datos ODBC, ingresamos y vamos al DSN de sistema. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es agregar el driver del SQL Server. Una vez que ingresamos, colocamos un nombre
En este caso se llamará ejemplo, una descripción que es, vamos a colocar base de datos, y cómo se conectará, colocaremos el nombre de Darwin. Ponemos en siguiente, ponemos establecer la base de datos, colocamos ejemplo, damos siguiente. Aquí podemos establecer el idioma, en este caso colocamos español y damos finalizar. Aquí se puede observar que la base de datos está como nombre ejemplo, el servidor es Darwin y podemos probar el origen de los datos. En este caso la prueba se ha realizado correctamente. Damos a aceptar y aquí se puede observar que tenemos nuestra base de datos en SQL ya realizada. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta un próximo video.